Alias El Mencho no era tan famoso internacionalmente como el Chapo Guzmán, como Pablo Escobar en su momento, pero era el capo del crimen organizado, del cartel Jalisco Nueva Generación, por el que se ofrecía 15 millones de dólares. Este fin de semana fue abatido por parte del ejército mexicano y esto ocasionó caos, violencia como respuesta. La administración de Trump ha celebrado el golpe al mayor capo del fentanilo, esto en medio de la creciente presión de la Casa Blanca al gobierno de Claudia Sheinbaum en busca de resultados antidrogas. Vamos a abrir el debate en ángulo sobre medidas urgentes que debería adoptar el Estado para evitar una escalada, siendo además Guadalajara sede del Mundial de Fútbol próximamente. Y también sobre la base criminal y política que habría detrás del narcotráfico en México. Amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido pues toda la actividad. Es importante que sepan que se mantiene de todas maneras el día de hoy un centro de mando, una coordinación nacional en donde está el secretario, están los 3 secretarios, sus equipos, la Secretaría de Gobernación para estar en coordinación con todos los gobiernos de los estados. El día de ayer, después del operativo, se montó este centro de mando. Realmente México tiene fuerzas armadas extraordinarias. Son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación. Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida. Últimas declaraciones dadas por Claudia Sheinbaum con respecto a la situación que dice está en calma. Ahora, en México, Estados Unidos ya ha emitido una alerta de seguridad ante lo que se vivió en las últimas horas. La embajada ha instado a sus ciudadanos residentes en México no salir de sus casas, tomar todas las medidas preventivas para cuidar su integridad. Otros países han suspendido por hoy sus servicios consulares, han pedido a sus nacionales evitar salidas a la calle innecesarias. Y vamos con un poco del relato de lo que se vivió, que mantiene a establecimientos educativos sin clases por ahora, una situación de orden público que fue caótica en al menos 13 de los 32 estados de México por las violentas actuaciones del cártel del narcotráfico, el Jalisco Nueva Generación, tras la baja de quien fuera su máximo líder, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, que fue abatido en un operativo del ejército mexicano con el apoyo de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en Tapalca, estado Jalisco. 59 años de edad, era el cabecilla más buscado de todo México. En Guadalajara, estas imágenes de drones en Guadalajara muestran decenas de vehículos incinerados por los narcos tras el operativo que terminó con la baja de alias El Mencho. Ahí vemos cómo el humo prácticamente cubrió el cielo de la capital del estado Jalisco. La Secretaría de Defensa Nacional ha informado que en el intercambio de disparos, Nemesio Oseguera resultó gravemente herido, falleció durante el traslado aéreo que se hacía a Ciudad de México. Los criminales fuertemente armados bloquearon varias carreteras, atacaron establecimientos comerciales, esto como reacción a la muerte de su jefe. Y así quedaron los vehículos también incinerados, los locales vandalizados por los delincuentes de esta peligrosa organización criminal. No solo en Jalisco, también en estados como Oaxaca, Guanajuato, hubo graves ataques tras el operativo de las autoridades en zona turística de Tapalca. Los pobladores en amplias regiones de México todavía continúan atemorizados por este brote de violencia. También en Guadalajara, aquí las imágenes de los destrozos de manera indiscriminada. Hombres armados del cartel Jalisco Nueva Generación atacaron a ciudadanos en establecimientos comerciales, sembraron el caos, dejaron graves estragos en toda la ciudad. Los ataques también se extendieron a dependencias estatales y la fuerza pública mexicana. Vivimos horas críticas
en las que se atendieron incidentes en distintos lugares del estado y el área metropolitana, para lo que fue clave la coordinación entre distintas dependencias de todos los niveles de gobierno. El objetivo principal durante esta jornada ha sido salvaguardar la seguridad de las personas. Por eso desde temprano, desde esta mesa de seguridad que se encuentra en sesión permanente, activamos el código rojo. Bueno, ahí estaba el caos por esta violencia desatada en todo el país. La respuesta del crimen organizado que se vio bien organizada. Bueno, en el aeropuerto también se vivió esto en Guadalajara, la segunda mayor ciudad de México, y que va a ser además una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, dentro de 4 meses. Bueno, ahí se divisaban columnas de humo, eran visibles en las cercanías del aeropuerto, mientras que dentro, en la terminal, miles de personas debían correr, esconderse ante la incursión de delincuentes también amedrentando a los pasajeros. Centenares de vuelos cancelados, reprogramados en otras ocasiones. El pánico en los pasajeros fue total. Un repaso breve de lo que se vivió en las últimas horas en México. La alerta que todavía se mantiene, esto por la violencia que se dio tras el abatimiento de alias El Mencho. Tenemos aquí inmediatamente a quienes integran el panel el día de hoy en ángulo. Voy a darle la bienvenida a Alan Adame, analista político, asesor del Partido de Acción Nacional PAN. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, señor Adame. Ruth, muy buen día. Saludar a la audiencia que tienen en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Gracias a usted por participar. En México voy a darle la bienvenida a Karen Demerutis. Ella es analista de seguridad internacional. Un gusto tenerla, Karen. Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme de nuevo en el programa. Gracias también en México tener la participación de Juan Carlos Piña, él es consultor en derechos humanos, también experto en temas de seguridad. Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Muchas gracias, un saludo a la audiencia. Gracias a los tres por participar. Voy a empezar con una ronda rápida. Alan, voy a darle la palabra primero a usted. ¿Cómo se explica la capacidad de reacción casi simultánea del crimen organizado tras conocerse la muerte de su líder, alias El Mencho, que ocasionó pues una situación de caos, de violencia en todo México? ¿Qué falló? Si algo falló en la anticipación y en la contención de estos disturbios. Empiezo con usted, Alan, adelante. Hay que dimensionar de qué grupo criminal estamos hablando. Es el principal grupo en el mundo. Tiene presencia en 40 países. Tiene ya prácticamente 15 años de haber surgido. Inició por ahí del 2009 como una escisión del cártel del Milenio. Y bueno, pues fue cobrando fuerza en la medida en que las propias autoridades, particularmente en los últimos 8 años, dejaron de tener una intervención decidida en el combate frontal contra el crimen organizado. Esta organización, el Cártel Jalisco Nueva Generación, estaba liderada precisamente por Nemesio Oseguera Cervantes, que este año cumplía 60 años de edad, y se convirtió en el principal grupo criminal en traficar fentanilo, cocaína, tráfico de armas también, por supuesto, y en México se dedicaba plenamente a la extorsión y al secuestro. Tendría prácticamente Nemesio Ceguera 10 años de permanecer prófugo de las autoridades, y esta paulatina fortaleza que fue adquiriendo le llevó a tener incidencia o presencia en más de 20 estados del país. Por eso es que vimos el día de ayer, tras su abatimiento, una reacción sumamente violenta con estas quemas de vehículos, con estos narcobloqueos en muchas vialidades primarias, en autopistas del país, como lo mencionaba, en 20 entidades de la República Mexicana.
Y bueno, pues además de manera simultánea, muy bien organizada, y eso habla de la capacidad de fuerza que tenía esta agrupación. Yo destacaría también que estas acciones buscaron tener una finalidad intimidatoria e incluso podríamos estar hablando de terrorismo por lo que representa. Implicó la quema de muchísimos vehículos. Ayer se perdieron 30 vidas, por lo que hay algunas estimaciones de autoridades. Además, es importante mencionar que fueron quemados e incendiados 18 bancos del bienestar, que son bancos del gobierno de México, y esto es una clara señal de un mensaje a quien fue dedicado precisamente por esta intervención, que fue el gobierno mexicano. Hoy, el día de hoy, como ya lo mencionaba Ruth en tu repaso inicial, escuelas y universidades están prácticamente sin actividad en muchas entidades del país. Por otro lado, comercios, bancos, aerolíneas, líneas de autobuses también han suspendido su actividad el día de hoy. Y bueno, pues habrá que ir viendo cómo volvemos a la normalidad en México con una serie de vuelos cancelados y estas actividades suspendidas. Pero esto habla de la capacidad de fuerza del principal grupo criminal, no solo de México, sino del mundo. Ahora, señora, dame muy brevemente y muy concreta su respuesta. ¿Cómo vio la capacidad de respuesta por parte del Estado mexicano? ¿Falló algo a criterio suyo? No falló, porque lo que se vivió horas posteriores a lo que fue la noticia confirmada de alias El Mencho, que fue abatido. ¿Cómo vio usted la capacidad de reacción a esa capacidad de reacción que sí tuvo el crimen organizado? Muy brevemente. Aquí hay un escenario en el que podemos contrastar intervenciones gubernamentales. Hace no mucho, en enero, en Venezuela, vimos la intervención de Estados Unidos para la aprehensión de Maduro. Fue quirúrgica la intervención. En el caso de México, bueno, pues fue una reacción donde se logró el abatimiento. Ya lo habían detenido, de hecho murió en el traslado, ya lo habían detenido, pero creo que el gobierno se vio rebasado por la situación. Y lo criticable de esto es que ya había antecedentes. Ya ocurrió, ya había ocurrido cuando se detuvo al Mayo, justamente en julio de 2024, en Sinaloa, donde también hubo esta derivación de actos violentos, y a sabiendas de que el gobierno tendría conocimiento de que esto podría ocurrir, parece que se vio completamente rebasado, desde mi perspectiva. Gracias por esta respuesta concreta. Karen, voy a ir con usted, si está de acuerdo con lo que ha expresado el señor Adame con respecto a lo que pudo haber fallado, y también preguntarle, ¿estamos ante una demostración de fuerza para mantener cohesión interna después de lo que se vivió en las últimas horas en México, o un mensaje directo al Estado de lo que podría avecinarse ahora? A ver, vamos a empezar por partes. Estoy de acuerdo personalmente con lo que dijo mi compañero Alan. Sí hay que tomar en cuenta, y eso es súper importante mencionarlo, no es cualquier organización criminal, es una organización criminal que lleva prácticamente una década demostrando un poder de fuego superior en muchos sentidos a muchas otras organizaciones criminales, incluso internacionales. Entonces, no es cualquier cosa. Sí creo que hay que destacar que la estrategia del gobierno, y particularmente lo que sucedió ayer, fue para sorpresa de muchos. Muchos analistas que nos dedicamos al tema de seguridad no veíamos venir este tipo de operación militar en contra de Cártel Jalisco, y particularmente no en contra de su líder, ¿no? de Ernesto Cedillo. Sí creo que hay una razón por la cual las autoridades pues, mantuvieron obviamente en un perfil muy bajo pues toda la operación, todo el operativo, porque pues sí han sabido que muchas corporaciones a nivel local, no nada más en Jalisco, sino a nivel nacional, pues están comprometidas o pudieran estar comprometidas de alguna u otra manera, ¿no? Particularmente en el interior de Jalisco y sobre todo en la zona de Tapalpa, ¿no? Donde sabemos que es como el centro de operaciones de Jalisco. Entonces hay una razón de ser por cual el gobierno no anunció, no le notificó a nadie. Fue una operación, pues si bien no quirúrgica, sí fue una operación bastante pues de perfil bajo, ¿no? Y en ese sentido el porqué. Ahora, sí también creo que hay cosas que pudieron haberse previsto mejor dado el alcance de parte de Jalisco Nueva Generación, que tiene un alcance de prácticamente 18 o 20 estados, en donde tienen control territorial dentro del Estado mexicano. No es cualquier cosa, ¿no? O sea, es prácticamente 2/3 partes del territorio nacional, y uno de ellos son los que controlan las rutas de tráfico por sobre otras organizaciones criminales, ¿no? Entonces,
Si bien sí creo que la respuesta que tuvo el gobierno mexicano pudo haber previsto mejor el alcance de todo lo que sucedió ayer, también creo que hay razones por las cuales parecería sentirse una falta de coordinación entre distintas entidades y distintas fuerzas de gobierno en ese sentido. A mí lo que no me parece es comparar la operación crítica de Estados Unidos en Venezuela con lo que pasó ayer, porque no estamos hablando exactamente de la misma situación. Sí creo que hay que vaya, como contrastar un poquito aquí la situación particularmente de la captura del Mencho. Tapalpa es una zona mucho más complicada y es una zona en donde las operaciones del grupo criminal son mucho más fuertes, ¿no? Gracias, Karen. Voy a darle la palabra a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué tan previsible era una respuesta violenta de esta magnitud en Jalisco y en otros puntos de México, como la que se vivió en las últimas horas? Gracias. Claro, coincido con lo que comentan mis compañeros del panel. Ya habíamos tenido una experiencia similar, incluso desde lo que en México se llamaba el famoso Culiacanazo en aquel entonces, posteriormente, cuando se llevó a cabo la operación relacionada con otros integrantes del cártel, en este caso del Mayo. Actualmente, digo, lo que permite observar este tipo de respuestas. Ayer actuaron en diversos estados de la República Mexicana eh, en respuesta a esta operación con hechos violentos, lo cual hace pensar que se condujeron como una organización descentralizada, pues independientemente de que su líder haya sido abatido, la respuesta fue inmediata, fue muy marcada, lo cual generó pánico. La buena noticia o rescatable en este sentido es la respuesta que tuvo el Estado al y esto partiendo de la opinión que hicieron hoy el Gabinete de Seguridad, la Presidenta de México, respecto a ya el desbloqueo de estas zonas. 252 se reportaron, eso se comentaba, y de acuerdo a lo que comentaba ya la Presidenta esta mañana, bueno, se logró contener esta situación. ¿Qué se espera? Bueno, que esta situación no escale y para esto, pues bueno, necesita no solamente fortalecer la capacidad de reacción, sino la coordinación en todas las entidades federativas de nuestro país. Ya vamos a hablar de lo que se viene, Juan Carlos, justamente porque hay que citar la sede de la Fiscalía General del Estado en Ciudad de México, por ejemplo, donde estaría siendo resguardado el cuerpo de este jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, que fue abatido, alias El Mencho. Bueno, esta entidad permanece blindada ante el riesgo de incursiones por parte de sus subalternos. Todavía no se ha levantado esta alerta. Autoridades han dispuesto un esquema especial de seguridad con elementos militares ante los brotes de violencia y también persistentes amenazas del grupo narco tras la baja de este cabecilla. Efectivos de la Guardia Nacional, ahí lo vemos, mantienen fuerte custodia en el lugar, en varios puntos también de la capital mexicana. No todo ha vuelto a la normalidad, digamos que no en todos los puntos de México. Juan Carlos, vuelvo con usted, hablando un poco de lo que se viene. Usted ya lo citaba, el cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Depende de un liderazgo vertical o cuenta con mandos regionales con esta autonomía operativa? ¿La muerte que se ha dado de alias El Mencho debilita realmente la organización o puede fragmentar y volverla más impredecible incluso? Claro, yo coincido en que, a ver, hay que derribar esta creencia de que eliminando al cabecilla logramos abatir una situación que se ha venido gestando durante muchos años y regularmente lo que ocurre en este tipo de casos es el fenómeno, como bien tú lo comentabas, de la fragmentación. Es decir, se empiezan a pelear las posiciones dentro de la organización. Lo cual como consecuencia natural pues puede traer una ola de violencia, de enfrentamientos a nivel interno. También, desde luego, creo que esta situación hace impredecible el destino de la organización.
Sin embargo, bueno, y sin el ánimo de alterar la tranquilidad, se pudiera dar un fenómeno de fragmentación y aparejado con esto, pues también algún tipo de luchas internas. Eso en cuanto a la estructura del cártel de la droga, Alan Adame, que se viene ahora en esta colaboración que dicen estar el gobierno mexicano, que dice el presidente Donald Trump, quien ha puesto presión sobre Claudia Sheinbaum directamente en esta lucha antidrogas. Quiero ver resultados. Ahora, cuando el jefe del fentanilo, de esto que se enviaba a los Estados Unidos, que iba impunemente, que se pasea también en nuestra región, por supuesto, en América Latina, ¿cómo queda esta colaboración? Dice Estados Unidos, estamos contentos por este golpe que se ha dado por parte del ejército mexicano, claro, con información también dada por ellos, pero ¿cómo puede continuar esta lucha contra el narcotráfico cuando hay presión política de por medio? Totalmente, Ruth. Y me gustaría solamente recuperar un poco esta interesante pregunta que le hacías a Juan Carlos. A mí me parece muy delicado que si no hubo esta capacidad del Estado mexicano para prever la reacción el día de ayer, esta reacción violenta por parte de este grupo en todo el país, pues es muy delicado lo que pueda ocurrir en el futuro cercano. Porque era importante tener un ejercicio de contención inmediata y este no se dio. Entonces, ¿qué podemos esperar con respecto a la inteligencia territorial para gestionar pues el escenario posterior a este abatimiento? Sí es para preocupar la capacidad del Estado mexicano para poder gestionar esta crisis. Y hay que recordar que tenemos 20 meses desde que se dio la aprehensión del Mayo en Sinaloa y después trasladado a Estados Unidos, y desde hace 20 meses no ha podido pacificarse el estado de Sinaloa. Jalisco no es o no enfrenta la situación exacta que pues lo que se vivió en Sinaloa. No obstante, sí podemos ver tres fenómenos que deben de alarmarnos. Primero, esta fragmentación interna de la que ustedes ya platicaban, pero segundo, la activación de los grupos rivales a partir de un poco de este desorden o esta reconfiguración de este cártel. Y tercero, la radicalización operativa que pueda haber dentro de las propias estructuras del cártel. Entonces, habrá que estar prevenidos porque bien lo dicen, no con la pérdida de la cabecilla se desmantela, sino que puede haber una reconfiguración y ahí tiene que haber una labor muy profunda de inteligencia, pero sobre todo de debilitamiento financiero a este cártel. Ahora bien, hablando de la relación México-Estados Unidos. Para mí, esta intervención no tiene otra explicación más que la presión que ha ejercido la administración Trump sobre el gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque veníamos de 8 años de una política de abrazos, de pues prácticamente, si no contubernio, pues una permisividad impresionante hacia el crimen organizado en el país, porque no había una decisión frontal pues de intervenir en contra de la delincuencia organizada. Así que, pues después de 11 llamadas que han tenido la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump desde noviembre de 2024, la última se dio el 29 de enero de este año, y no es casualidad, para mí no hay casualidades en política y menos en materia de seguridad, que bueno, este acontecimiento se haya dado precisamente a unos cuantos días de esa llamada telefónica. Hay que recordar también que esa llamada del 29 de enero viene precedida de una amenaza del presidente Trump de intervenir con fuerzas armadas en territorio mexicano para combatir a los grupos de la delincuencia. También, desde febrero de 2025, fuimos testigos de trascendidos de sobrevuelos de drones, aeronaves, pues Lockheed, que tiene el gobierno de Estados Unidos para realizar inteligencia en toda la zona de Baja California y pues la península de Baja California y el noroeste de México. Además de, por supuesto, buques que estuvieron haciendo labores de inteligencia en aguas internacionales, pero muy cercanas a México. Entonces, en resumen, yo diría que esto viene justamente precedido de una presión por parte de Estados Unidos. Y vamos a continuar ahondando en esta presión que se mantiene por parte de Estados Unidos al gobierno de Sheinbaum luego de la pausa comercial. Me debo ir a pagar corte comercial. Enseguida vamos a seguir con lo que fue esta década de persecución internacional, porque sí, había una recompensa de $15 millones por la cabeza de alias El Mencho, que se vio desbordado así, de esta manera. Se vivían las últimas horas en México, en algunos puntos, por lo menos dicen en 15 de los 30 y cuantos estados que existen en México entero.
a partir de la caída del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Recompensa que decimos desde su inclusión en las listas de los más buscados hasta el incremento de las gratificaciones tanto de Estados Unidos como de México, que intentaron presionar para que su captura se dé a través de incentivos económicos que aumentaron conforme avanzaban estas investigaciones y crecía además la influencia del cartel. Regresamos enseguida, esto es Ángulo. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El narco de los 15 millones de dólares. Nemesio Oseguera Cervantes pasó de ser detenido varias veces en Estados Unidos por delitos menores en la década de los 80 a ser el principal objetivo de la lista de fugitivos más buscados de la DEA en el 2020. No solo era el más buscado por México, donde ofrecían 1,7 millones de dólares por él. Era el objetivo número 1 del Departamento de Estado de Estados Unidos. La recompensa por su cabeza era de 15 millones de dólares en diciembre de 2024, poniéndolo al mismo nivel de prioridad que el Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa. Pero el accionar criminal de El Mencho daba a las autoridades 3 razones para identificarlo como el fugitivo más peligroso. Capacidad militar. Fue el primer capo en utilizar tácticas de guerrilla urbana contra el Estado mexicano. Control de puertos. Su dominio sobre Manzanillo y Lázaro Cárdenas le permitió monopolizar la entrada de químicos desde Asia. Violencia transnacional. El cártel de Jalisco Nueva Generación tiene presencia en más de 100 países, convirtiéndose en una franquicia global del crimen. Designado como el principal responsable del tráfico de fentanilo y metanfetaminas, convirtiendo al cartel Jalisco Nueva Generación en una transnacional en terror. Su perfil es único en la historia del crimen. Formación: hizo parte de la policía de un municipio de Jalisco, lo que le dio el conocimiento para burlar al Estado desde adentro. Poder de fuego: bajo su mando, el cartel fue el primero en derribar un helicóptero militar con un lanzacohetes, un acto de guerra narcotraficante que cambió la percepción de seguridad en el país. Uno de sus hijos, Rubén Oseguera González, considerado segundo en importancia al mando del grupo, fue extraditado en 2020 de México a Estados Unidos, en lo que fue calificado como uno de los golpes más duros contra la organización hasta ese momento. Su esposa Rosalinda González Valencia también fue detenida en 2021 en Jalisco y sentenciada 2 años después por cargos relacionados con la organización criminal Los Queenies, brazo financiero del cartel. En 2025 salió de prisión tras pagar una fianza de $87,000. Obtuvo una libertad anticipada. Ahí está un poco la historia de alias Mencho, la noticia internacional del momento que ocasionó la captura, la muerte de Nemesio Oseguera, el Mencho. El gobierno mexicano asegura que Estados Unidos efectivamente participó en el operativo con información. Alias el Mencho ha sido abatido y esto también pues generó una serie de disturbios, de caos, de violencia que mantiene en alerta a todo México. Seguimos aquí en Ángulo. Pasó de combatir la delincuencia, según decía este reporte, como policía, a sembrar terror, a expandir también un poderío narcotraficante con envíos de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos. Pesaba una recompensa de 15 millones de dólares. Karen, voy a darle la palabra. ¿Cómo se da este fenómeno? Además, no solo alias Mencho, sino su hijo, también involucrado, su esposa. ¿Hay base social, criminal, política detrás de los carteles en México? Eso al menos lo afirmaba en una entrevista esta mañana en NTN 24 un analista. ¿Hay colores políticos que siguen vinculados al narcotráfico en México? Sin duda, los cárteles son lo que son en gran medida por la base social que tienen. Cada cártel que existe y cada grupo criminal que existe genera un modelo de gobernanza criminal diferente. Hay modelos de gobernanza criminal que tienden a ser un poco más enfocados a lo social o a la ayuda social o que generan una cierta suerte de legitimidad a partir de lo que ciertos votos que el Estado debería cubrir y que los cubre de alguna manera el grupo criminal. En el caso de Cártel Jalisco Nueva Generación es una mezcla de muchas cosas y creo que ya lo habíamos platicado y aquí sí concuerdo completamente con lo que decía Alan hace unos momentos. El Cártel Jalisco es un cártel que opera bajo una suerte de franquicia y fragmentación, no porque ya esté fragmentado en sí, sino porque no hay una jerarquía o una cadena de comando clara
dentro del cártel. Aunque sí hay que destacar que, creo que mencionabas hace rato, el Mencho sí figuraba como este símbolo de liderazgo y de unidad dentro del cártel Jalisco, ¿no? Entonces, el hecho de que ya no esté el Mencho, pues probablemente sí lleve a una suerte de fragmentación interna, sobre todo porque, como bien lo mencioné ahorita, el segundo al mando también está detenido, entonces, pues ya veremos qué pasa. Pero si bien todo esto es correcto, sí necesitamos también que exista una base social, y el cártel Jalisco ha funcionado a partir de dos elementos. Una base social sólida, particularmente en las zonas pues más rurales o más aledañas a, digamos, como el interior de Jalisco como estado, pero particularmente a base de miedo y terror. El cártel Jalisco opera mucho más a partir de estas estrategias en las que infunde miedo y en las que controla territorialmente a partir de la corrupción. Y este tipo de estrategias sí ha sido algo que ha exportado en el resto de células que operan en nombre de cártel Jalisco en el resto del país. Y eso define también un poco como la percepción que se tiene de este cártel, el poderío militar que ha desplegado, y pues en general el miedo que generó el día de ayer, ¿no? A partir de lo sucedido. Adame, ¿algún comentario que acotar con respecto a esto? Hablábamos de bases sociales, criminales, políticas también que tienen vínculos con el narcotráfico. Por supuesto, el propio presidente Trump ha señalado que quien gobierna en México lamentablemente no son las autoridades, sino es el crimen organizado. Y hay que también exponerle al auditorio que desde el año 2009, en la administración de Felipe Calderón, se identificaban algo así como 215, 230 municipios de los 2.700 que hay en México, donde el crimen organizado tenía una incidencia directa sobre las autoridades. Hoy en día ya es el 80% de los municipios en México, es decir, hablamos de más de 2.000 municipios donde ya hay no solo presencia, sino una intermediación junto con las autoridades, un tipo de alianza o de pacto, y lo acabamos de ver en las últimas semanas. El caso del exalcalde de Tequila, en Jalisco, precisamente, que era un personaje dedicado a la extorsión y además se jactaba de estos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Es muy lamentable que el país está plagado de estos casos y tiene que haber una reconfiguración. Y me gustaría, Ruth, si es posible, abordar algunos de los escenarios que podríamos estar viendo en México. Pero uno de los más delicados me parece que es que las autoridades, que el gobierno mexicano minimice lo que está ocurriendo. Y hay cifras muy claras de que esta es la estrategia que quieren seguir. Por un lado, pues la presidenta Sheinbaum ha celebrado una reducción de más o menos el 25% en el número de asesinatos. Y esto es cierto, ha habido una disminución en esta cifra, pasando de los 80 asesinatos diarios alrededor de 60. Pero lo que la presidenta no dice es que las desapariciones han aumentado 213% desde 2015 hasta la fecha. Las desapariciones ya acumulan 128,000 casos en México, pero solo 53,000, es decir, prácticamente la mitad, ocurrieron en el sexenio de López Obrador. Son muchísimos los casos que se han acumulado y esto habla pues precisamente de esta lógica del gobierno de querer minimizar una realidad que cada día es más clara. Con el caso del expresidente municipal en Tequila, con las cifras y la evidencia del número de desapariciones y con esta presencia territorial de grupos precisamente como el cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos aquí a un pequeño corte comercial, regresamos inmediatamente con las conclusiones del programa. Seguimos hablando de esta cooperación que debe ajustarse, mantenerse, mejorarse con respecto a Estados Unidos y México para terminar con el narcotráfico. Volvemos enseguida, esto es Ángulo. Esto es o fue parte del pánico que se vivió en el aeropuerto de Guadalajara tras el abatimiento de El Mencho. Ahí vienen, decían algunos, otros se botaban al piso. Cerraron aeropuertos, suspendieron vuelos tras actos violentos que se vivió en Jalisco, pero también en otros estados de México.
La noticia que se dio a conocer el ejército mexicano, que confirmó haber dado de baja al poderoso narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien era líder del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos con las conclusiones ya en ángulo. Empiezo con Juan Carlos Piña. El impacto, de eso no podemos dejar de hablar, de este hecho en las rutas del tráfico hacia los Estados Unidos, también Centroamérica, Sudamérica, y también qué ajustes debe darse en la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México en materia de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico. Gracias. Efectivamente, a unos días de que, bueno, a poco tiempo que se haya declarado el crimen organizado o estas estructuras como grupos terroristas, que al final de cuentas ayer fue un reflejo de que esto puede ser un detonante para que sean... para sembrar pánico, independientemente de los hechos. Bueno, también la información que circula creo que abre la puerta a establecer un marco jurídico bastante peligroso para México, cuya injerencia por parte de otra nación ponga en riesgo los principios que rigen el derecho internacional, ¿no? Recordemos que el monopolio de la fuerza es una condición esencial del Estado moderno. Cuando un cártel paraliza los estados que componen este país en represalia a una operación, pues tendríamos que cuestionar si el monopolio existe de facto en algunas regiones. La presidenta ha establecido 4 ejes para la estrategia de seguridad. Sin embargo, no podemos dejar de lado que una política integral que no visibilice a las víctimas, a las personas desaparecidas, pues no puede ser, carece de legitimidad en ese sentido. Y por otra parte, quiero destacar que hay un antecedente de una estrategia probablemente no bien coordinada. No podemos dejar de lado la injerencia o la responsabilidad que tienen las instituciones. Creo que dentro de esta narrativa por parte de nuestras autoridades federales tenemos que destacar ese trabajo incansable de depurar las instituciones, de profesionalizarlas. Y esto retomando un poco la opinión que vertía mi compañero Alan hace un momento. Voy a darle la palabra justamente a Alan Adame para su conclusión. En este caso, el narcotráfico, la cooperación, como lo decía, bilateral, que debe existir, mantenerse, mejorar o ajustarse entre Estados Unidos y México en materia de la lucha contra el narcotráfico. Ya se lo ha visto en ocasiones y usted lo mencionaba hace un momento, esas llamadas telefónicas interminables entre Donald Trump, Claudia Sheinbaum, cuando sabemos que Claudia Sheinbaum, la sucesora de quien en su momento pues difundía o defendía esto de abrazos no balazos. Obviamente. Y mira, Ruth, debe de partir esta cooperación para derivar en acciones sumamente claras, particularmente para prevenir los distintos escenarios que me gustaría compartirles en términos de probabilidad, del escenario que tiene más probabilidad hacia el menos. Respecto al cártel Jalisco, lo primero que podemos anticipar y que puede ocurrir con una altísima probabilidad es la fragmentación violenta de este cártel. Ya lo vimos en el pasado, por ejemplo, con los Zetas tras la caída de Miguel Treviño. Lo vimos con los Beltrán Leiva y también precisamente con el Chapo, con la aprehensión del Chapo, con el cártel de Sinaloa. Así que es factible que esto pudiera ocurrir con el cártel Jalisco y el gobierno tiene que anticiparse a que esto pueda ocurrir. Segundo, puede haber una sucesión ordenada dentro del propio cártel. ¿Y esto cómo se combate? Bueno, pues desarticulando la operación financiera y logística que puedan tener. Tercero, puede darse una reconfiguración territorial pues de este mapa criminal. ¿Por qué? Porque el cártel tiene presencia en 30 estados del país y particularmente puede darse una lucha por apoderarse de estos territorios por parte del cártel contrincante, que es el cártel de Sinaloa. Ahora bien, eso respecto al cártel.
¿Qué escenarios podemos vislumbrar respecto al propio gobierno? Yo vería dos principales. Uno, seguirá la presión por parte del gobierno de Estados Unidos hacia las autoridades mexicanas y esto irá incrementándose conforme se acerque la elección en Estados Unidos de noviembre de este año. Y esto porque, sin duda, el combate a la delincuencia es uno de los principales temas, issues, triggers que pues definirán probablemente esta elección. Así que pues lo estaremos viendo este escenario y estas discusiones respecto a la elección de la Cámara de Representantes y la renovación total del Senado de Estados Unidos. También es importante mencionar que Gracias, si el gobierno Alan. mexicano quiere mandar un mensaje diferente, sí. es con el abandono de la política de los abrazos. Muy brevemente, por favor, sí. Gracias. Karen, un minuto tengo para su conclusión. Gracias. Adelante. Pues creo que coincido tanto con Alan como con el otro colega. Sin duda creo que el escenario que se viene para nosotros en México es complicado. Las autoridades van a tener que trabajar de manera conjunta y coordinada. Y creo que los pilares que se mencionaron a partir de esta administración pues van a tener que genuinamente ponerse en práctica. Creo que ahorita nuestro reto más importante es demostrarle al mundo que México es un lugar seguro ante el mundial. Y ahí es donde creo que vamos a tener pues el reto más importante, porque es mejorar la imagen del país de aquí a 4 meses, ¿no? Sin duda la presión de Estados Unidos va a seguir, pero menos de aquí a que se acabe la administración de Trump. Y va a seguir incrementando la presión y la manera en la que van a pues, seguir interfiriendo de alguna manera o sea, digamos, como generando inferencia pues, en las decisiones en materia de seguridad va a seguir aumentando. Pues sin duda creo que es un momento para pues, creo que sentarse y esperar a ver qué sucede. Gracias. Me voy aquí a una pequeña pausa comercial. Regreso ya con la despedida del programa Ángulo. Volvemos enseguida. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Hemos hablado sobre la operación que llevó a la muerte a El Mencho, el narcotraficante más buscado por México y por Estados Unidos, y lo que se viene ahora. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Alan Adame, él es asesor del PAN, gracias por haber estado con nosotros hasta una nueva oportunidad. A Karen Demerutis, ella es experta en temas de seguridad internacional, y también a Juan Carlos Piña, experto en derechos humanos y en temas de seguridad. Me despido, soy Ruth del Salto, esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes quédense con la señal del canal internacional NTN 24.